Apreciados amigos y colegas, gusto saludarles. Es Jorge Isaac Torres Manrique, abogado de Perú y director académico de la Escuela Universitaria de Posgrado de la California Silicon Valley School of the Law, San Francisco, Estados Unidos. En principio, precisamos agradecer muy de sobremanera a la prestigiosa Latin Juris de Ecuador y a su distinguido director ejecutivo, el doctor Damián Armijos. Ello en razón de haber tenido la gentileza de invitarnos a participar en este importante curso de alta formación en argumentación jurídica. En la presente oportunidad vamos a abordar el tema de nuestra autoría que se titula Cómo argumentar de una manera jurídica, sistémica e interdisciplinaria. En ese sentido tenemos que decir en principio que se encuentra justificado en razón a la preponderancia que viene tomando la argumentación jurídica ya desde más o menos 2 décadas, no solamente a nivel regional, sino en gran parte del orbe. En ese sentido tenemos que decir que a nivel de Perú hay 2 normas que básicamente son las llamadas a marcar ya, digamos, la diferencia respecto de lo que es el tema de la argumentación, en este caso, que se podía llevar básicamente a nivel escrito, ¿no? O físico, en los diversos procesos judiciales, ¿no? En este sentido, ya cobra más fuerza la argumentación oral, por ejemplo, en el nuevo Código Procesal Peruano del 2004, en sede penal, y la nueva ley procesal laboral. Pero lo que corresponde aquí es resaltar sobre todo el tema de argumentación, ¿no? que digamos que va tomando una nueva, digamos, una novedad, pero que se ve fortalecida en tanto que es algo que va tomando protagonismo, ¿no? Al margen de que sea oral, ¿no? Sino que vamos al punto de que la argumentación como tal viene siendo pues un punto importante que marca un antes y un después en el sistema jurídico respecto a lo que es digamos, el aspecto procesal, ¿no? En ese sentido, consideramos que la argumentación jurídica se tiene que considerar como algo nuevo, como algo, digamos, muy útil, en razón a que es una estrategia, consideramos que es un medio, ¿no? Es un método sólido, integral y completo a efectos de buscar la tan ansiada justicia. Porque no olvidemos que, si bien es cierto, a la administración de justicia se le denomina de dicha manera, en resumidos términos o en esencia, no necesariamente es lo que se otorga al justiciable, ¿no? Y más adelante vamos a ver de manera específica cómo es que ello cobra, digamos, su explicación y su fundamentación. Entonces, ¿cómo es que vamos a definir nuestra propuesta que hemos denominado argumentación jurídica, sistémica e interdisciplinaria? Vamos a definirla en el sentido de que formamos como una estructura para poder darle una suerte de estrategia para poder, digamos, argumentar, pero no estar orientada desde el punto de vista de un derecho fundamental, ¿no? A la motivación, ¿no? Relacionado al debido proceso, ¿no? No, sino que desde el punto de vista estratégico, ¿no? De poder argumentar, de poder, digamos, motivar, ya sea pues desde los diversos campos del ejercicio de la abogacía, ¿no? Sea pues a nivel judicial, administrativo, a través de una demanda, contestación, incluso sentencia, informe oral, ¿no? Alegato y demás, ¿no? En ese sentido, consideramos que es importante porque hay situaciones donde equivocadamente se cree que haciendo un análisis, digamos, únicamente desde la ley, desde la Constitución, y en su caso los precedentes vinculantes, hablando de Perú, es suficiente como para poder abordar o digamos, tener o contar con una argumentación, digamos, suficiente u óptima como para poder tener a bien
digamos, asumir, ¿no? En este caso, pues una defensa, ¿no? Legal, ¿no? Sin embargo, como ya habíamos señalado, nosotros hemos planteado esta forma de argumentar en 6 niveles, etapas, ¿no? La primera, que hemos denominado la legalidad; la segunda, la constitucionalidad; la tercera, los precedentes vinculantes; la cuarta, las demás fuentes del derecho; la quinta, la convencionalidad; y la sexta, en este caso, el carácter multidisciplinario; y para finalizar, la séptima, porque en realidad son 7, es la legitimidad o la justicia. Entonces tenemos que son 7 etapas dentro de esta nueva forma de argumentar de nuestra autoría, denominada argumentación jurídica sistémica interdisciplinaria. Son 7 etapas. Entonces pasamos a, digamos, hacer una breve referencia de en qué consiste cada una de ellas. Y en primer lugar, podemos señalar que la legalidad está compuesta por la ley, ¿no? Básicamente lo que dice la norma legal, ¿no? Entonces, si tenemos que argumentar, tenemos que hacer referencia de la ley, obviamente tenemos que aplicar, ¿no?, el hecho al derecho, ¿no? Ver qué norma supuestamente asiste nuestro derecho y hacerla, digamos, incluirla dentro de nuestra fundamentación, ¿no? Entonces ese es un primer nivel, ¿no? No es que esté mal, sino que es un primer nivel de argumentación. Lo que nosotros consideramos que es el primer nivel, lo que la ley dice, ¿no? La ley dice algo que nos favorece, pues entonces citamos esa ley, ¿no? Y sobre ello ya, pues, ¿no?, digamos, damos un poco de énfasis, ¿no?, para poder, de repente, darle mayor cuerpo, ¿no? Pero, como señalamos, no es suficiente y le damos el segundo nivel, al que hemos denominado la constitucionalidad. Y la constitucionalidad cobra su importancia, sobre todo porque es la que rige actualmente, porque a la luz de un Estado constitucional de derecho se debe entender de que la Constitución se yergue como un nuevo orden de valores por encima del sistema jurídico, no solo peruano. En todos los sistemas o derechos de los estados donde la Constitución esté por encima de la ley, donde se vea efectivamente que hay un Estado constitucional de derecho, entonces se debe entender así. Entonces, ¿qué quiere decir en esta segunda etapa? Que si bien es cierto que la ley tiene un enfoque, tiene, digamos, un mandato, ¿no?, tiene un contenido, también es cierto que la misma tendrá, digamos, la contundencia en tanto se encuentre, digamos, abrazando el espíritu que está registrado en la Constitución. Como no es necesariamente siempre es así, la Constitución hace las veces de corrección o de integración respecto a lo que se ha señalado. Entonces, en esta segunda etapa de argumentación, la Constitución completa va más allá, la protección es mayor. Por eso se habla, pues, que no es lo mismo hablar de sostener que la legalidad o a nivel legal o que lo que dice la ley es lo mismo que dijera la Constitución, de ninguna manera. La Constitución siempre se habla desde un punto de vista superior a la ley, porque efectivamente es así, ¿no?, su rango de protección es mayor. Pero tampoco significa que es un rango equivalente a la justicia, y más adelante también lo vamos a ver. En ese sentido, como tercer punto o etapa dentro de esta estrategia, como hemos señalado, denominada argumentación jurídica sistémica interdisciplinar, hemos considerado a los precedentes vinculantes, los cuales son emitidos por el Tribunal Constitucional. Por ello, no puede ser de ninguna manera equiparados a la jurisprudencia que pueda emitir la jurisdicción ordinaria, ¿no? En ese sentido, los precedentes vinculantes son jurisprudencia, pero únicamente la emitida por el Tribunal Constitucional, donde expresamente se diga que son precedentes vinculantes y en qué extremos, o sea, de obligatorio cumplimiento. En consecuencia, como tercera etapa de argumentación, tenemos que señalar y dejar en claro que lo que corresponde aquí es, adicionalmente a lo que dice la Constitución, el precedente vinculante va más allá y dice
expresamente que en tales casos es que se tiene que resolver de una u otra forma. Eso es inevitable. Entonces, eso no está registrado en la Constitución. Eso está registrado en la jurisprudencia que como precedente vinculante lo establece el Tribunal Constitucional y que tiene su origen o fundamento en lo registrado en el Código Procesal Constitucional peruano. Como cuarta etapa hemos señalado el tema de las demás fuentes del derecho. No olvidemos que ahí están incluidas digamos, la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre, entre otros, ¿no? Las demás fuentes del derecho. Y cobran importancia no por el mero hecho de atiborrar normas, atiborrar argumentos, supuestamente, y hacer algo mucho más complejo. No, en absoluto. Lo que más bien hace es darle más fuerza en tanto corresponda, por supuesto. No olvidemos que lo que no está en la Constitución, lo que no está en la ley, lo que no está en la doctrina, o en este caso en la jurisprudencia, se encuentra, digamos, registrado pues en la doctrina, en la costumbre. Entonces, este es el fundamento que nosotros necesitamos como para poder en su momento fortalecer nuestra postura, nuestra fundamentación. Entonces, nosotros hacemos uso de este tipo de, digamos, de esta cuarta etapa, ¿no?, que está la denominada las demás fuentes de derecho, en el entendido, básicamente, en el entendido que nosotros nos desempeñamos en un sistema jurídico, o distinto al otrora Estado, en este caso de derecho, donde la ley primaba y el sistema jurídico no existía. El derecho era un conjunto de normas, a diferencia que el que tenemos ahora, que es un sistema jurídico, es digamos, una cantidad, digamos, inconmensurable de normas que de ninguna manera se pueden contradecir, ¿no? Se sistematizan de una manera saludable, no se contradicen ni se sobreponen. Consecuentemente, nuestra propuesta de contar con una argumentación jurídica sistémica se basa en que nosotros nos desempeñamos en un sistema jurídico y como tal nosotros consideramos que es la mejor manera de enfrentar y desempeñarnos dentro de un sistema jurídico con un sistema que tenga básicamente los mismos lineamientos de un sistema jurídico, ¿no? En este caso, planteando esta estrategia que se denomina argumentación jurídica sistémica interdisciplinaria. Entonces, en cuarto lugar, hablamos ya de la convencionalidad. ¿Y por qué? Porque tenemos en claro que lo que sostiene a nivel interno, en este caso ya la Constitución política como máximo punto de referencia, es insuficiente. Y ya lo dejaba en claro, en este caso, varias veces la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz de lo contenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde en este caso la convencionalidad, como quinta etapa, hace referencia expresa a que no es suficiente las interpretaciones que hace el Tribunal Constitucional o que registra la Constitución política, en este caso de cada país, de los que hayan firmado o suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos. Aquellos estados que sí lo hayan firmado, pues entonces se tendrán que acoger a lo que dice la convencionalidad o examen de la convencionalidad, ¿no? O control de la convencionalidad también conocido. Entonces, lo que queremos entender es que nuestro argumento va cada vez fortaleciéndose. En este caso ya estamos llegando a la quinta etapa. Ahora, pero ocurre que no es suficiente. Consideramos que debemos pasar a una etapa adicional y que nos estamos refiriendo a la multidisciplinaridad. Implica que la fundamentación jurídica no es suficiente, incluso va más allá del derecho. Entonces decimos, todo lo que queremos en el derecho ya de repente lo hemos saneado, está ya totalmente investigado, está, ¿no? Todo lo que hemos requerido para nuestra defensa lo hemos incluido, ¿no?, para nuestra postura, nuestra argumentación, nuestra fundamentación. Pero no es suficiente, increíblemente. ¿Por qué? Porque no hemos considerado las otras fuentes, las otras disciplinas o en todo caso ciencias ajenas al derecho, distintas, como por ejemplo la administración, ¿no?, las ingenierías, ¿no? Y por ejemplo hacemos un ejemplo concreto, valga la redundancia, que si se trata de crear
juzgados digamos, nuevos, en este caso, que tengan una naturaleza, digamos, diferente a las que estamos acostumbrados, en este caso de flagrancia, ¿no? Si se quiere, no son tan nuevos, pero solo para ponerlo en el tapete. No es suficiente pues que la ley establezca como una resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial donde diga se decide o se instaura o se pone en funcionamiento o se crean los juzgados de flagrancia, perdón. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Que no es suficiente que la ley diga que los jueces y los personal administrativo o jurisdiccional se vuelvan en principio especialistas solo porque la resolución lo dice. Porque la resolución dice que son, en este caso, o que el juzgado es de una naturaleza, en este caso de flagrancia, ya ipso facto el juez o magistrado y el personal que labora en el juzgado se vuelven especialistas, en primer lugar. Ello es equivocado. Tienen que contar con una capacitación debida, previa, y eso de repente no necesariamente se hace, ¿no? No es ningún secreto. Pero a lo que referimos, del punto de que va más allá del derecho, es a que esa resolución debe contar con un previo análisis situacional o diagnóstico situacional. Eso no es derecho, eso es administración. Entonces, si no se ha hecho, en este caso, en principio, este diagnóstico situacional, entonces mal haría pues tener a bien el derecho, empezar, ¿no?, acciones en consecuencia sin tomar en cuenta ese punto. En segundo lugar, por ejemplo, cuando no se ha establecido el presupuesto, ¿no?, para ello. Entonces, ¿cómo es que un presupuesto desde el punto de vista de administración, estamos hablando desde el punto económico, no va a poder funcionar como tal? Y más aún también desde el punto de vista de la administración, es que si no se ha fijado previamente los objetivos y resultados, ¿no?, como lo dice la teoría de los objetivos y resultados, y no la que lamentablemente se ve, pues, ¿no?, que se utiliza en el tema de los presupuestos por resultados, ¿no? Porque tiene que ser de objetivos y resultados. ¿Por qué? Porque los resultados no puede ser tomado como cualquier resultado, tiene que ser el resultado que efectivamente se vea como consecuencia de los objetivos previamente establecidos, no cualquier resultado, a los objetivos que se plantearon inicialmente. Entonces, si no se planteó objetivos en la creación, por ejemplo, como estamos hablando de los juzgados, ¿no?, que ya habíamos señalado, de flagrancia, entonces, ¿qué podemos esperar de un resultado si no hay ningún objetivo? Ellos solamente como 3 puntos, ¿no? Ahora, los presupuestos estamos hablando también de personal, estamos hablando también no solamente económico, estamos hablando, digamos, cuestiones considerativas importantísimas, ¿no? Estamos hablando de locales, infraestructura, estamos hablando también de apoyo logístico. Con todo ello es que va a funcionar un juzgado a nivel nacional, en todas sus sedes que se establezcan. Entonces, eso ya no es derecho, es administración. Si la administración no ha sido tomada en cuenta en esa resolución de creación de los juzgados de flagrancia, por ejemplo, es que es equivocado, ¿ya? Entonces, esa resolución es digamos, errada, no alcanza, digamos, una fundamentación acorde a lo que debería tener. Entonces, es ahí recién y en ese orden, como habíamos establecido, como habíamos señalado, es que pasamos ya a la séptima etapa, que es la de legitimidad, la etapa de la justeza, de la justicia, efectivamente, finalmente. Entonces, luego de haber analizado todas las etapas anteriores, es que podemos decir, hemos accedido o no a la justicia. Porque la justicia, en estricto sentido, es la constante y perpetua voluntad, o la permanente y perpetua voluntad, de darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, no es lo que supuestamente, buenamente le puedan otorgar, ¿no?, lo que, a ver si acepto antes que nada,
de repente ahora un 20%, 50% de lo que supuestamente me van a dar en 20 años, mejor ahora que me den algo. Eso no es justicia. Simplemente eso es de repente algo, no sé, pues, ¿no? Algo inmediato, ¿no? Que pueda de repente causar algún tipo de satisfacción, ¿no? Pero eso no es justicia, de ninguna manera. Y entonces tampoco es justicia porque es equivocado, por otro lado, señalar que lo que se está administrando es justicia. De ninguna manera. Lo que se administra es constitución, por eso se denomina Estado Constitucional de Derecho. Está mal el nombre, debería decirse Administración de Constitución. Finalmente lo que se le da al justiciable en cualquier sede y en cualquier escenario, ya sea administrativo, jurisdiccional, es lo que dice la Constitución. Solamente no le dan lo que dice la convencionalidad, ¿no? Tampoco más allá no van, ¿no? Es solamente lo que dice, lo que está ahí, y bueno, incluidos los presentes vinculantes, es lo que le dan. Entonces, ¿qué es lo que espera legítimamente el justiciable? Que le otorguen que le administren, que le otorguen dentro de lo que es el desarrollo de una administración de constitución. No, lo que el justiciable está solicitando, lo que le corresponde, es que asuman el reto y el compromiso. Entonces se le otorga justicia realmente. Entonces, ¿cuándo se va a lograr efectivamente contar con una administración de justicia donde en un estado de justicia, denominado así, y no un estado constitucional de derechos, sino un estado de justicia, se le otorgue a través de, en este caso, políticas de Estado, todo un conjunto y una estructura establecidos para efectos de que todas las instituciones y todos los, digamos, extremos funcionen y operen en razón ya no de la Constitución, sino de la justicia. En ese momento es que tendrá sentido y será oportuno, o en todo caso acertado, y estaríamos hablando con propiedad de una administración de justicia. Ahora, ¿cómo es que nosotros llegamos a saber si efectivamente un análisis, ya sea de lo que tenemos que tener a bien sostener, definir, ¿no? Ya sea de repente en una demanda, constatación de demanda, o una resolución administrativa o judicial, es cómo es que yo llego a esa conclusión? Fácil, aplicamos en ese orden establecido que hemos referido, y ahí podremos al final, después de llegar únicamente al final, cuando hemos llegado a la séptima etapa, ahí podremos determinar si el análisis que hemos hecho es legal, ¿no? Si es constitucional, si llega pues en este caso a tener u observar lo que dicen los precedentes vinculantes, si asume lo que dicen las otras fuentes del derecho, si es convencional, si es en este caso interdisciplinar, y finalmente si es justo. Entonces eso diremos, ¿no? Esta sentencia es legal pero es inconstitucional, o es constitucional pero es inconvencional, ¿no? O en todo caso es justa increíblemente. Ahora, ¿cuánto nosotros nos hemos demorado para llegar a determinar, contar con un Estado constitucional de derecho? Bueno, no es mucho tiempo. Todo el tiempo que nos ha tomado a la humanidad desde que se existe hasta la fecha. Increíblemente. Parece fácil, pero no es entendido así. Lo que hemos conversado como estructura, como secuencia, como evolución, si se quiere, no lo ven así. Increíblemente. Entonces, tantos siglos para haberse quedado únicamente en el nivel de constitucionalidad. Lo que dice la Constitución en un Estado constitucional de derecho. Ahora, la pregunta es, ¿tendríamos que esperar miles de años para pasar por todas las etapas que hemos señalado y llegar a la administración de justicia, al Estado de justicia, y no un Estado constitucional de derecho, sino a un Estado de justicia, para poder acceder a la justicia? No, consideramos que no. Consideramos que nosotros, en este momento, no es que podamos nosotros establecer un estado de justicia, no, sino que muy bien podemos hacer uso, por ejemplo, del principio de legitimidad y en los diversos escenarios que podamos necesitar, asirnos el mismo, emplearlo a nuestro favor para poder sustentar o argumentar de esa manera. Ya ha ocurrido más de una oportunidad. Tenemos un magistrado en Arequipa que desconoció lo que decía la Constitución y utilizó el principio de legitimidad en su resolución y salió, digamos que, exento de una acción de prevaricato que fue interpuesta
en su contra. Por ello, consideramos que es muy oportuno, muy saludable, determinar o considerar esta manera de argumentar, ¿no? Esta estrategia, este método, de manera jurídica, sistémica e interdisciplinaria. Es más difícil, muchos digamos, consideran que es definitivamente muy pesado, ¿no? Es un esfuerzo que se multiplica por 3 como mínimo, porque no olvidemos que estamos hablando solamente que se accede o se en la práctica se hace, se lleva a cabo hasta la tercera etapa, ¿no? Solamente se habla de la ley, de la Constitución y los presentes vinculantes, y todo lo demás no se toma en cuenta, ¿no? Entonces, en este caso experiencia propia, que nosotros somos los que proponemos, es de nuestra creación esta forma de argumentar, es que sostenemos que nosotros ya lo llevamos llevando a cabo varios años ya, un promedio de 8 o 10 años, tanto en el ejercicio como en el aspecto laboral y además dentro de la investigación, ¿no? Para efectos de poder hacer escritos, artículos, ensayos, libros, ponencias, ¿no? Y que si bien es cierto, comporta mucha mayor inversión de tiempo, de investigación y análisis, los resultados son muy satisfactorios y en ese sentido son correspondientes al esfuerzo empleado. Entonces, lo que nosotros debemos tener en claro es que si es que empleamos efectivamente este tipo de argumentación jurídica, sistémica e interdisciplinar, es que vamos a conseguir lo que nosotros estamos fundamentando. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos que tomar en cuenta que la sede que recibe digamos, en este caso lo que nosotros estamos propugnando como argumentación tendrá que desvirtuar, de ser el caso, ¿no? Bajo las mismas bajo los mismos niveles, ¿no? Bajo los mismos alcances que nosotros hemos planteado. Tendrá que decir si es mentira que a nivel, por ejemplo, legal, o que nosotros hemos planteado de manera equivocada a nivel legal o a nivel constitucional o a nivel convencional y así. No podrán decir de manera genérica que nosotros no tenemos razón. Tendrán que seguir todo este proceso, toda esta estructura argumentativa para, en su caso, poder desvirtuar lo que es prácticamente imposible, en tanto que nosotros, para ello, como estábamos señalando, ya hicimos el trabajo y lo hicimos muy bien. Investigamos, hicimos el análisis y llegamos a determinar que algo es justo o no es justo, ¿no? Si estamos hablando ya de llegar a la última etapa para poder llegar y determinar algo desde el punto de vista de una argumentación sólida, completa, ¿no? En ese sentido, consideramos que este tipo de argumentación es muy saludable, muy recomendable y que debería ser considerada en razón a que nosotros ya la hemos puesto en práctica. No es algo que estamos hablando de la teoría, ¿no? Y es más, de nuestra autoría, no hay un estudio parecido, ¿no? Que se haya podido publicar, ¿no? Previamente, ¿no? Entonces, modestamente, de nuestra parte consideramos que es una forma de poder argumentar no solamente sólida o integral, completa, sino más bien que se encuentra también sintonizada perfectamente con esta nueva etapa que, esboza nuevos vientos garantistas a la luz, ¿no? En este caso ya del derecho global, del neoconstitucionalismo y el Estado constitucional de derecho. Agradecemos muy de sobremanera por la atención prestada y será hasta una próxima oportunidad.